Y bueno, junto con el equipo, me salió un cartelito ahí, perdón. Junto con el equipo acá de INTI que los van a ver conectados, Elba Gianazzi y Daniel Kloster, de parte de INTI, y Martina Sali, que es quien les rogaba el tema de los micrófonos, más que nada. Estamos llevando adelante lo que es el diplomado en tecnologías de gestión de la producción, acá con la UTN, Facultad Regional Concordia, Entre Ríos, Argentina, y el INTI, también la unidad de extensión acá, Concordia. En el marco de ese diplomado estamos haciendo este primer seminario abierto y gratuito, son 4 en total, así que van a estar recibiendo más adelante seguramente la invitación para los siguientes. Y bueno, con este primer seminario va a arrancar el licenciado Ángel Llamada. Si bien Ángel te vas a presentar, cuento un poquito por qué te invitamos, como para contar un poquito al público presente y mientras se van admitiendo las personas que van entrando. Bueno, es licenciado en Administración, igual que yo, en la Universidad de Palermo, tiene posgrado en Negocios. Él es asesor de Tecnología de Gestión certificado por INTI, también es miembro del Comité Técnico Asesor de la certificación que tenemos en el INTI. Es docente también del posgrado de formación de asesores de tecnologías de gestión de SAMERCO y de la Universidad General Sarmiento. ¿Por qué lo convocamos? Por su experiencia con la empresa Honda, sobre todo, que fue por ahí la de mayor trayectoria. Ángel, me corregirás luego, pero 12 años trabajó en la empresa Honda, con lo cual queremos que nos traslade su experiencia de aplicación de las herramientas Kaizen. Por otro lado, también hoy nos va a acompañar como invitado especial el ingeniero Ikeda Katsutoshi. Él va a estar desde Japón, así que no sé si ya estará levantado, hay muchas caritas, así que no lo he visto todavía conectado, pero por ahí ya lo despertamos. Él es consultor para pymes y Kaizen en Túnez, Malasia y Singapur. ¿Por qué lo convocamos también a Ikeda? Justamente porque él es especialista Kaizen de gestión de la calidad y productividad del proyecto Kaizen Tango, que llevamos adelante entre INTI y la cooperación japonesa. Con lo cual Ikeda va a estar comentando también su punto de vista en el recorrido que ha hecho en las empresas en Argentina durante el proyecto. También, ambos disertantes hoy se van a presentar igualmente con ustedes, y sin más rodeos le dejo la palabra a Martín, que después de retarlos por los micrófonos, ahora sí, Martín, contá un poquito en el marco de qué venimos a presentar este seminario. Muchas gracias. Gracias, Laura. Mil disculpas por lo de los micrófonos, pero si no se nos hace un caos, si empiezan a hablar todos juntos, mil disculpas. Sí, como venía comentando Laura, desde hace un tiempo veníamos con ella pensando mucho en cómo darle forma a este que terminó siendo un diplomado. Y bueno, terminó siendo un diplomado entre la UTN y el INTI Concordia, luego de mucho pensarlo, y con la esperanza de darle continuidad a este diplomado. Son más de 100 horas, en donde va a haber 4 seminarios abiertos. Este es el primero, para todo el público, para todos los que quieran escucharlo. Así que nos vamos a enriquecer muchísimo con los profesionales que hoy nos... Me parece Martín tiene mala conexión, queda colgada su voz. Sí, se corta. Es la conexión de Martín. Bueno, que nos vamos seguramente hacia donde iba, era que nos vamos a enriquecer mucho con cada uno de estos seminarios, porque justamente son invitados especiales. Así que, Ángel, te pasamos la palabra, que Martín quedó congelado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Laura y Martín. Para mí es un honor poder estar acá y poder compartir un poco las experiencias que tuve. El tema por el que me convocaron es el de la implementación de herramientas iniciales o básicas de Kaizen en las empresas argentinas. Entonces, bueno, traté de pensar un poco cómo comentarles las experiencias que tuve y cómo podrían ser asimiladas para aplicarlas en empresas acá en Argentina.
Creo que cuando uno va a... Voy a compartir acá la... Hay alguien con el micrófono abierto, me parece. Sí, yo voy a ir buscando y cualquier cosa lo voy silenciando. Yo también estoy haciendo eso. Está silenciado, Ángel. Ángel está muteado, ¿eh? Ahí está. Bien, entonces cuando uno va viendo, como en el caso de las personas que están haciendo el curso ahora en el INTI y la UTN, y van encontrando las distintas herramientas que se pueden usar de Kaizen, dicen, bueno, esto lo hace la gente de Toyota, lo inventaron ellos, lo hicieron en Japón, y muchas veces cuando discutimos esto en algunas charlas, en las preguntas aparece eso, bueno, lo hacen los japoneses, que cuando van a la cancha de fútbol juntan los residuos y se van, cómo lo adaptamos acá en nuestra cultura. Y lo que vamos a tratar de ver, por lo menos o tratar de comentarles la experiencia que tengo, no es tanto una diferencia de países o de culturas, sino de cómo tratamos de hacerlo bien en nuestras empresas. Obviamente que hay entornos diferentes y hay que entender bien cuáles son las diferencias del entorno para poder aplicar bien las herramientas. Y eso es lo que voy a tratar de transmitirles en esta charla. Entonces, la charla va a estar dividida en dos partes. En una les voy a estar en la primera comentando algunas de las cosas que me tocó ver y hacer en Onda. Y después, cuando me fui de Onda, ahora sigo trabajando como consultor, cómo hacer para eso que aprendí poder aplicarlo en otras empresas. Y las diferencias que encontré o las circunstancias diferentes que encontré. Entonces, vamos a hablar mucho en este caso de lo que es el liderazgo Lean, o cómo cambia ese ambiente, o qué es lo que qué es la diferencia que uno tiene que encontrar cuando uno empieza a aplicar estas metodologías en las empresas. Para empezar a disparar esto, el otro día estaba viendo un libro, estaba leyendo, y lo que comentaban era que Taiichi Ohno, el padre fundador del método de Toyota, le confesó en la década de los 80, a los finales, a Goldratt, el inventor de la teoría de las restricciones, que cuando visitantes occidentales visitaban a Toyota en Japón, él trataba de mostrarles o concentrarse en explicarles las herramientas, justamente el just-in-time, el Kanban y todas las cosas, o los 7 desperdicios, y trataba de distraerlos y no comentarles tanto de cuál era el factor principal del éxito que tenían en su sistema, para que no los imitaran. Entonces uno dice, bueno, me la paso estudiando diferentes herramientas y técnicas y me están diciendo el tipo que las inventó que había un secreto. Entonces, si tratamos de traer esto que hacía Toyota en una corporación grande en Japón, acá a una empresa mediana en Argentina, tenemos un salto grande. El primer salto lo podemos hacer imaginariamente, acompáñenme en esto, vamos a saltar hacia Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos empezaron a estudiar qué pasaba en Toyota, por ejemplo, yo recomiendo lean a Liker. Él estudió el sistema de Toyota desde adentro y lo que vio es que había un tema cultural muy importante y que es el del tema del liderazgo. Entonces ahí lo que ve es que dentro de Toyota los líderes buscan como desafíos, que es lo que les plantea la forma de planeamiento estratégico que tienen, buscan capacitarse, autocapacitarse para poder enfrentar esos desafíos, al mismo tiempo van entrenando a los demás, lo que van aprendiendo y a sus equipos, dan soporte diario para que se puedan hacer las mejoras y están interviniendo, pero no dando indicaciones, sino tratando de alentar a la gente, darle soporte y a su vez
todo esto también va creando o consolidando la visión que tienen, los objetivos que van creando y van alineando y enfocando las prioridades. Entonces, esto es una parte muy importante del componente que muchas veces cuando nos encariñamos demasiado con las herramientas, dejamos de ver que es cómo usar las herramientas y en qué situación. Y es la confusión que a veces uno se le cree y empieza a ver un montón de cosas en la cabeza y en donde escucha el tema de el empoderamiento de la gente, la formación continua, la organización que se desarrolla, que aprende, etcétera, pero que tal vez no nos lo explican demasiado y sí se pone mucho más énfasis en la parte de las metodologías o de las herramientas en sí. Entonces, vamos a entrar ya un poco más en la parte dura. A mí me tocó, por ejemplo, a partir del 2015 más o menos, trabajaba como gerente comercial en Honda. La suerte que tuve en Honda es de pasar por diferentes sectores. Entonces estuve primero en la coordinación de la construcción de la planta automotriz de Campana cuando ingresé. Una vez que estuvo construida, estuve a cargo de lo que era recursos humanos, laborales y servicios de apoyo, facilities, higiene y seguridad, etc. Después pasé a comercial, como gerente comercial de autos, y después volví a la planta en algunos sectores de producción. Entonces la primera parte que me tocó fue la de soporte a producción, dentro de producción, y lo que empecé a revisar, entre otras cosas, fue el plan de capacitación. La planta llevaba ya unos 4 años en funcionamiento, estábamos por encarar el cambio de modelo, de lo que había sido el City a la HRB, y bueno, empezamos a notar algunas falencias que teníamos, y bueno, lo que empezamos a revisar fue el plan de capacitación. Entonces, una parte importante de esta formación de líderes que hablamos al comienzo, la parte que uno dice, bueno, qué lindo que es todo esto, pero no sé cómo hacerlo, empieza por por la parte formal de la formación. Dentro de Honda, así como Toyota y otros, teníamos diferentes cursos. Un curso que se llamaba Curso J, que era obligatorio para todo el mundo. Por ejemplo, acá en el plan que habíamos hecho para ese año, decíamos, el curso J, estos son, a ver, voy a poner el láser. Por ejemplo, estos son gerentes, subgerentes, supervisores, jefes, analistas, staffs, oficiales y operarios. Entonces, acá decíamos, bueno, el curso básico de control de calidad lo tiene que hacer el 100% de la gente. Y entonces, bueno, hacíamos mirábamos la matriz y decíamos, bueno, tenemos 943 personas en la fábrica, ¿cuántos son los que faltan? ¿Cuántos tienen el curso aprobado? Veamos los que faltan y cómo hacemos el plan para empezar a terminar de que todo el mundo apruebe el curso. Lo mismo pasaba con un curso que nosotros internamente llamamos 5PB, que es lo que en el resto del mundo se conoce como A3, el reporte de solución de problemas. Y entonces ahí también era un curso que, bueno, en este caso me tocó a mí ser el que era entrenador, además de haberlo traducido, y esto también. Definíamos a quién tiene que estar dirigido, por ejemplo, iba desde gerentes hasta jefes en forma obligatoria, y después teníamos un porcentaje de gente que iba a estar involucrado, que íbamos a ir formando en la metodología, y también teníamos el calendario para ir haciendo los cursos. Lo mismo pasaba con un curso F de control de calidad. Este es un curso más avanzado, en donde involucraba mucho más la parte estadística, por ejemplo, el control estadístico, análisis de riesgos, etc. Y después había otro curso de TQM que veíamos que nos hacía falta, y para eso, bueno, entrenamos gerentes para que pudieran dar ese curso para los mandos medios. Entonces, es importante tener, o sea, dentro de las capacidades o las herramientas básicas, poder hacer que todo el mundo tenga las mismas herramientas y se maneje un mismo idioma dentro, ¿no? Obviamente, cuanto más grande es la organización, se vuelve más difícil y hay que estandarizar más los cursos. Ahora les voy a contar, además de lo que era la parte formal, se implementaron diferentes programas para poder avanzar en lo que es la mejora continua y la mejora de la calidad. Dentro de Honda Argentina teníamos 3 programas. El primer programa que ven a la izquierda se denomina NHC,
Es un programa corporativo que implica la participación de equipos de mejora continua. Después, dos programas más que son más programas ad hoc o que se crearon sui generis acá en Onda Argentina, y bueno, me tocó a mí llevar adelante estos dos programas. El primer programa, que es el corporativo, que existe globalmente en Onda, es lo que se denomina círculos NH. Y acá lo que se trató de hacer es volcar la filosofía corporativa, de respetar la individualidad, la creatividad. Onda siempre se caracterizó por competir en lo que es deportes automovilísticos. Lo que se buscaba era siempre diferenciarse, salirse de lo normal. Entonces se trataba de transmitir ese espíritu, y al mismo tiempo lo que se hizo fue convertir lo que eran los normales círculos de calidad, etcétera, en círculos de mejora continua, y en donde, por ejemplo, una de las cosas que uno dice, bueno, hay que crear un ambiente en donde uno pueda probar, experimentar, que es muy difícil hacerlo a veces, era utilizar la misma metodología que se utiliza normalmente en hacer círculos de calidad para que equipos pudieran competir en forma voluntaria para lograr mejoras. Y esto no estaba vinculado solamente a lo que es el trabajo diario, sino también podía ser cualquier otro trabajo en el cual no estuviera totalmente o directamente involucrado. Esto que permitía, de alguna manera, que la gente pudiera armar equipos, que la gente pudiera practicar trabajar en equipo, practicar a buscar soporte, porque si los operarios armaban un equipo para hacer algún cambio en un proceso, por ejemplo, iban a necesitar el soporte de otras personas. Y bueno, tenían que salir a buscar ese soporte. De alguna manera vamos armando algo que en un curso formal no se puede aprender, y es justamente ir armando ese tejido de relaciones dentro de la empresa. Si uno ve el reglamento de este concurso, en donde competían los equipos de mejora continua todos los años por un premio, si uno ve la pizarra, que era el reglamento, básicamente estos son los pasos de la metodología de resolución de problemas, o de una explicación de una mejora. Entonces, esta metodología, que normalmente uno puede aprender en un curso, teóricamente, lo que se hacía era, además de dar los cursos esos que veíamos formales, convertirlo en una competencia en donde voluntariamente todos podían participar en equipo para resolver el problema usando la metodología. Y el hecho de que esta metodología se pueda usar y se aprenda era incorporándolo, haciendo una práctica en la cual uno no estaba con la presión del trabajo, sino que era algo que podía hacer porque era un tema que le interesaba. Muchas veces, y sobre todo lo vamos a ver después, está relacionado con el trabajo que hacen. A cada participante se le daba un manual en donde está la descripción de lo que tiene que hacer. Como ven, es básicamente la teoría de resolución de problemas. Existe un cronograma de ejecución. Este es un ejemplo, por ejemplo, en donde entre abril y septiembre había un cronograma en donde había diferentes pasos, desde que empezaba y se largaba la competencia hasta el evento final, en donde participaban los mejores 10 equipos ante un jurado, hacían la presentación y se definían los ganadores. Acá abajo se ven, por ejemplo, los ejemplos del manual que recibían los participantes, que era el reglamento y la metodología de resolver un problema, de implementar un Kaizen. Hay una guía para orientadores, porque como se ve acá, así como los equipos se formaban y empezaban a trabajar, había voluntarios que se ofrecían a dar soporte a los círculos, a estos equipos. Con lo cual, supervisores, mandos medios, ingenieros, todos podían aprender a dar, o no aprender, porque ya lo saben, pero sí a practicar dar soporte a equipos que están tratando de solucionar problemas. Y acá a la derecha lo que vemos es la pequeña guía que también se le daba al jurado del evento, que tenía que evaluar
trabajos presentados y que también hacía su rol y practicaba en cuanto a la devolución que tienen que dar a cada uno de los equipos a los trabajos presentados, que es lo mismo que pasa en las reuniones normales cuando uno va y presenta una resolución de un problema o de una mejora que está pidiendo su aprobación. Acá vemos algunos ejemplos de los resultados. En 2013, por ejemplo, un equipo ganó, los operarios y técnicos del sector de estampado, de prensa, armaron un equipo que alimentaba en forma mecánica lo que es lo que se llama lavadora de planchas. Entonces las placas metálicas antes las tenían que meter a mano, de golpe hicieron algo que, bueno, tomaba la placa y las metían en la máquina. El año siguiente, personal de lo que es el área de soldadura, hicieron toda una localización de piezas, de repuestos y de lo que es el mantenimiento de los brazos o las herramientas intercambiables de la soldadora general. Esto obviamente, al ser piezas importadas de Japón, tener un mantenimiento especial, al ellos fabricar o armar ellos mismos las piezas que necesitaban, los repuestos, etc., hicieron un ahorro muy importante para la empresa. Al año siguiente, por ejemplo, otro sector de test lo que hizo fue un tanque externo que puenteaba el tanque normal de la moto, que cuando sale de la línea y se termina de ensamblar, se le mete un poco de combustible y con eso sale a la pista de prueba y después ya queda para despachar. Ahí uno de los temas que se puede ver es el ahorro en combustible. Parece una pavada, pero bueno, uno tiene que meter una cantidad de combustible en el tanque para que la moto funcione. Al hacer este tanque especial, economizaron la cantidad de combustible que se cargaba en la moto para hacer solo la prueba y dar unas vueltas en la pista de prueba y después despachar la moto. El año siguiente, por ejemplo, el equipo de inyección de plástico lo que hizo fue un alimentador de material de plástico que switcheaba, o sea, los diferentes materiales, y con esto también lograron disminuir la cantidad de desperdicios. Y como ven, estos son diferentes trabajos con los cuales todo el mundo practicaba hacer la resolución de problemas y podía mostrar sus trabajos en el evento final. Esto era un programa que todos los años se viene haciendo en Honda. Entonces, como ustedes ven, este es un ejemplo en el cual uno puede tener algo que está fuera del trabajo directo, si bien tiene relación con las tareas diarias o los procesos que están realizando. Son equipos que se forman por voluntad de las mismas personas que están trabajando, no es que alguien les asignó una responsabilidad, andar y resolver esto, sino que hay gente que detectó una oportunidad para mejorar, armó su equipo con las personas con las que podían sentirse cómodas para trabajar o que necesitaban incorporar a gente de otros sectores, etcétera, para trabajar en equipo y así lograr resultados. Algo importante de esto es que lo que es en la teoría, la metodología de resolución de problemas, lleva a hacer la práctica de lo que es el trabajo en equipo, buscar soporte en otras personas, en otros sectores, y buscar también mentoreo, porque es ir a buscar o a tantear si realmente la solución puede servir o no, si es aprobable o no, y un montón de esfuerzo adicional que es lo que uno va a favorecer en este tipo de actividades. Y esto lo que va haciendo es también generar un idioma común, porque si usamos, por ejemplo, lo que normalmente todos conocen como A3, que es este reglamento que se utiliza, por ejemplo, en el concurso para resolver problemas, como es muy específico, como todos saben, uno tiene que acotar muy bien el alcance de lo que es el problema, entender cuál es la situación inicial, qué es lo que está buscando, etc. Con lo cual, el tiempo para explicar a los demás en dónde uno está, qué problema está tratando de resolver y cómo pedir la ayuda, es lo que estamos practicando acá. Con lo cual, evitamos reuniones largas en donde la gente está discutiendo horas para entender cuál es el problema que tienen que resolver, evitar que salgan indicaciones o soluciones o hacerlo así y no pensemos en nada. Todo eso es lo que
estamos cambiando. Pasamos al segundo programa que teníamos, que es el de 5S. Acá vamos a noviembre de 2015. Como les contaba, en octubre de 2015 pasé de ser gerente comercial de autos a ser gerente de soporte a producción. Y el primer día que me tocaba ir a trabajar a la planta de Campana de autos, en realidad, antes de ir a la planta de Campana, me tocó ir a visitar la planta de Peugeot. Son estas visitas de intercambio y de cortesía que se hacen entre los fabricantes. Entonces acompañé al vicepresidente de Honda de la planta a hacer la visita a Peugeot. Nos sorprendió muchísimo. Es una empresa que tiene un volumen mucho más grande de fabricación, obviamente, por la trayectoria que tiene el país. Y las 5S que tenían dentro de la fábrica realmente superaban la situación que tenía la planta de Honda en Campana. Entonces, esto choqueó bastante al vicepresidente de producción. Cuando volvíamos hacia la planta de Honda, me dice, tu misión número 1 es cambiar esta situación. Entonces, empezamos a analizar qué es lo que está pasando. Mirábamos los resultados del plan de 5S o los resultados que se mostraron en las reuniones periódicas, en los mensuales, de cómo estaban las 5S, que estaban dentro del plan estratégico. Y es como que se mostraba que estaba todo más o menos en orden, este doble circulito, ese está todo bien, no hay que preocuparse. Y eso es lo que se mostraba al directorio. Sin embargo, cuando salíamos a recorrer la planta, nos topábamos con una situación que era un tanto distinta a lo que mostraba el tablero de resultados. Entonces empezamos a hacer, dentro del famoso PDCA, el chequeo, a ver dónde estamos parados y qué está pasando. Entonces, algunas de las cosas que descubrimos es que tal vez esta disonancia que teníamos entre la calificación que había de 5S o la evaluación que se mostraba en las reuniones periódicas, con lo que veíamos, con la situación general que veíamos en la planta, por lo menos nos hacía dudar de la evaluación que había de 5S, además de que no estaba incorporado en la actitud de toda la gente, las actividades diarias, tener implementadas las 5S. Empezamos a hacer este análisis y una de las cosas que vimos es que justamente después de tener la planta lista para empezar a producir, justo vino la crisis mundial, Brasil también tuvo caída de mercado, nosotros también en Argentina, y entonces eso retrasó casi un año el inicio de la fábrica. Por la filosofía de la empresa, no se pensó en disminuir la gente que ya estaba contratada y lista y capacitada, y tuvimos un año casi de parate en la planta. Entonces, muchas de las tareas que se hacían era de mantenimiento o de limpieza, y quedó muy asociado lo que eran las 3S o las 5S con lo que es la limpieza nada más de la fábrica, porque mucha actividad no había, no estábamos produciendo. Entonces, de alguna manera se fue perdiendo el concepto de las 5S y después cuando empezó la operación, bueno, arrancó sin darle demasiada importancia o sin realmente tener incorporado estos criterios. Cuando empezamos a ver la evaluación, empezamos a ver que si bien la evaluación contemplaba varios aspectos, etcétera, muy detallados, cuando íbamos al puntaje o la evaluación, cómo se obtenía, a la larga era el subgerente que hacía la evaluación de su departamento y lo que él ponía era, bueno, está más o menos, el estándar es inaceptable o el estándar es excelente, y en el medio había gamas. Y la verdad es que no había algo muy concreto para decir si tenía un 3, un 4, un 5, un 1. Entonces pensamos que seguramente había algo ahí que teníamos que revisar, que es el tema de cómo mejorar, por un lado, la evaluación y después cómo hacer que esto quede más internalizado por todos los colaboradores.
Otro tema también que nos pareció importante era estandarizar los criterios. Tal vez las evaluaciones daban parecidas y cuando uno veía dos sectores con evaluaciones similares, pero cuando iba y miraba encontraba situaciones muy diferentes o situaciones muy similares con evaluaciones distintas. Los criterios no eran estandarizados. Entonces, el plan que pensamos fue, por un lado, mejorar obviamente el sistema de evaluación de las 5 S en cada sector. Después, otra cosa que hicimos fue, para que se pudiera visualizar mejor cuál era la situación, en lugar de tomar la responsabilidad a nivel de los subgerentes en sectores grandes, que si soldadura, pintura, ensamble, lo llevamos a un nivel más chico de sectores en donde la responsabilidad está a nivel de supervisores. Y lo otro que pensamos fue en hacer competir a los equipos que se formaran, dándoles un puntaje con la evaluación, hacer muy visible cuál es la situación de 5S en cada lugar. Cambiamos la planilla de evaluación y en la misma, acá lo que tenemos es cada una de las S en 5 niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel número 5. Y como pueden ver acá, por ejemplo, en la primera S, el primer paso en donde uno hace la selección, si uno no había hecho nada, bueno, tenía un punto, estaba en 1. Si había empezado a hacer una segregación básica, por ejemplo, tenía un 2. Si ya había hecho identificación, etcétera, estaba en un 3, y así sucesivamente hasta llegar a cumplir lo que debería cumplir en el primer paso. Entonces, acá lo que tratamos de hacer es que fuera lo más general, pero muy concreto, para que fuera aplicable en todos los sectores con el mismo criterio y con el mismo puntaje. Después también, aprovechando esto, pusimos acá una planilla de evaluación, en la planilla de evaluación, una lista de actividades. Estas planillas estaban pegadas en cada sector en un tablero. Entonces, además de la evaluación propia que hacían los mismos operarios y líderes del sector, lo que ponían es, además del puntaje que habían obtenido ese mes en su evaluación, qué pensaban hacer para el mes siguiente para elevar el puntaje. Entonces, acá lo que decían, era bastante sencillo, o sea, la misma evaluación les estaba diciendo, si estoy acá para pasar al paso siguiente, tendría que cumplir con esto. Entonces, para cumplir con eso, en mi sector tengo que hacer esto, hacer la demarcación, sacar este equipo que no hace falta y está acá, etc. O poner indicadores o cartelería. Y entonces, lo que también estamos haciendo acá es la práctica de cómo hacer un plan de actividades para la misma gente que está trabajando en el sector. Y estamos hablando a nivel de, en este caso, de operarios. Este es un croquis de toda la planta, en donde estaban, por ejemplo, esta es la parte de pintura, esta es la parte de soldadura, esta es la línea de montaje, y así teníamos los diferentes sectores que estaban a nivel de responsabilidad de subgerentes. Entonces, al dividirlo y llevarlo a nivel de supervisores, se conformaron 62 sectores, 62 equipos que iban a autoevaluarse en la situación de 5S y hacer su desarrollo. También lo que inventamos acá fue una especie de termograma, por llamarlo de alguna manera, en donde según el puntaje que tuvieran, desde el mínimo que era un 1 en las 5S, o sea, 5 puntos, hasta el máximo de... para arreglar el noviembre. Serían La mano viene en 2015. Ahí lo que le poníamos era un color para poder visualizar muy fácilmente en qué situación estaba cada sector. Pusimos un tablero de 5S en la entrada de la fábrica. Cuando uno entraba a la parte industrial, lo que primero que encontraba era el tablero de 5S, donde en tamaño A0 habíamos puesto este plano que se actualizaba todos los meses, así como la información de 5S, el ranking de los 62 equipos. O sea que cada uno sabía dónde estaba, qué puntaje tenía. Algo importante acá también es lo que tratamos de hacer, bueno, esta era la planificación, tratamos de hacer que hubiera cierta competencia.
Y para eso fue el ranking, y la autoevaluación la podía hacer cualquier persona. Como vieron, era un sistema de evaluación muy fácil, donde si uno aprendió lo básico del 5S, simplemente miraba la tabla y miraba dónde podía estar su puntaje. Y al hacerlos competir y estar las evaluaciones en tableros muy visibles en cada uno de los sectores, cualquier persona podía ir y chequear el puntaje que tenían y decir si estaban cumpliendo o no, o si la autoevaluación era demasiado laxa. Esto tenía que ver con el tema de la competencia. De hecho, me pasaba cuando empezó esto a ponerse fuerte, iba caminando por la planta y venía alguno a buscarme y decía, vení Ángel, fíjate porque esta gente se puso 15 puntos, pero no llegan porque no tienen tal cosa. Entonces íbamos a ver y chequeábamos si realmente estaban cumpliendo o tenían que corregir su evaluación. Esto que parece un juego y una competencia, lo que hizo es que todo el mundo estuviera muy consciente de cuáles eran las reglas de las 5 S, y lo que hicimos es realmente, cuando habíamos hecho el análisis, que no estaban internalizados los conceptos de 5 S, hicimos que todo el mundo tuviera claro eso, y todo el mundo empezó a mirar con ojo crítico dónde estaba trabajando, y les empezó a llamar la atención lo que estaba fuera de lo normal. Para eso sirven las 5 S. Saltamos a julio de 2007, pasó un año y medio desde que empezó este programa. Y acá podemos ver un poco la evolución del puntaje promedio de todos los equipos, que cuando largamos estaba en 9,9 puntos y llegó a un 21,4. Esto, bueno, de alguna manera, si vemos acá cada 6 meses, vamos viendo la evolución. Vemos con los colores, a simple vista uno puede decir, bueno, cambió, o por lo menos parece que cambió la situación dentro de la fábrica. Y realmente se notó un cambio importante. Una de las cosas que teníamos, bueno, este es un ejemplo de lo que estaba pegado en el tablero del 5S. El equipo ganador del mes tenía un evento en donde, bueno, premiábamos a los 3 equipos que habían quedado mejor, que no habían ganado antes. Este era el ranking que aparecía, por lo cual cada uno sabía dónde estaba, además del mapa. Y sí, empezamos a notar cambios en donde la planta empezó a cambiar de aspecto. Algo muy importante, o que hizo que la gente compitiera, que era donde más quizás tuvimos que pensar o buscar cuál era la solución. Honda, a comparación o a diferencia de Toyota, que tiene esas visitas guiadas en donde cualquiera se anota y puede ir a verlo, nunca tuvimos visitas guiadas. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió fue que el equipo que ganara, lo que hacíamos era invitar a la familia para que viniera a conocer la planta. Voluntarios que teníamos hacían de guías y les enseñaban todos los rincones de la planta, y especialmente iban al lugar donde el equipo que había ganado, que son sus familiares, había hecho las mejoras, y ellos mismos les explicaban a sus familiares las cosas que habían cambiado en su sector. Y después, bueno, teníamos una merienda, y de nuevo, en general había autos de compañía, los subgerentes, gerentes tenemos autos, entonces con los autos también voluntarios del personal, lo que hacíamos era llevarlos a recorrer y conocer la pista de pruebas que existe ahí en la planta. Esto creó, o sea, la primera vez que lo hicimos teníamos dudas si iba a servir, pero realmente creó un impacto muy fuerte, atrajo mucho a los demás, gente que no se estaba interesando, empezaron a ver que querían competir y empezar a mejorar su puntaje. Y esto fue una de las cosas que nos ayudó a cambiar muchísimo la incorporación de los hábitos de 5S en la planta. También lo que ocurrió es que los equipos que ya habían ganado y habían traído a sus familiares a conocer la planta, decían, bueno, ya ganamos, ¿qué podemos hacer? Y ellos mismos nos vinieron a proponer para los equipos que ya habían ganado una vez la competencia, hacer un premio para los que tuvieran
hubieran solucionado ya temas de seguridad. Entonces lo que empezamos a hacer es otra calificación en donde competían mensualmente también para tener buenos indicadores en los aspectos de seguridad. Saltamos un tiempo más adelante y ahí, bueno, al empezar a revisar de vuelta, quizás esto es lo que hay que hacer en estos ciclos famosos de PDCA, no enamorarse de la solución y empezar a ver de vuelta qué está pasando. Y de vuelta aparecen temas que no están resueltos. O sea, vemos todo y parece que está bastante, o sea, comparado con la situación anterior habíamos mejorado mucho, pero seguíamos encontrando problemas. Había toques que no estaban solucionados. Y ahí empezamos a ver que faltaban cosas en los sectores comunes. O sea, cada uno se había encargado de tener lo mejor posible su sector, pero lo que empezamos a encontrar es que estaban descuidados las áreas comunes. Senderos, áreas de descanso compartidas, etc. También había temas sistemáticos que ellos no podían resolver, por ejemplo, componentes que venían importados, que iban con sus embalajes o bolsas por protección hasta el lugar de montaje y que después tenían que ser retirados por personal de limpieza. Y eso se volaba en el medio, había un montón de temas, bolsas volando por diferentes lugares. Entonces eran cosas que cuando se diseñó el proceso no estaban contemplados, porque uno está pensando en cómo armar, cómo ensamblar, y quizás no en cómo está pensando en tirar el desperdicio o lo que está sobrando, que es el soporte, la bolsa, etc. Y y esas cosas quizás no eran solucionadas por las mismas personas que están haciendo el proceso. Entonces, hubo que hacer otra vuelta de rosca para encontrar estos problemas que eran sistemáticos o repetidos o que estaban un poco fuera del control del personal. Y así, bueno, se fueron solucionando otros problemas o familias de problemas que eran mucho más, tal vez fáciles de resolver a otro nivel. Entonces, cosas que descubrimos acá era que había que bajar a un nivel o bajar al nivel de la operación para poder implementar 5S y no hacer evaluaciones muy genéricas. Y por el otro lado, la importancia de ir corriendo el PDCA constantemente para ir chequeando si las herramientas que uno utilizó servían o no, si los resultados están o el fanatismo por el KPI no nos lleva a pensar que el indicador está bien, por eso está todo bien, sino que hay que estar revisando porque muchas veces el indicador sirve para el objetivo con el cual se creó en ese momento y cuando uno consiguió el objetivo y quiere mejorar, ese indicador ya no sirve o hay que volver a revisarlo. Marzo 2021. En realidad, pensando un poco más, hace poco también me tocó dar una charla y estaba revisando la presentación. Y una de las cosas que me di cuenta es que, por ejemplo, siendo, por ejemplo, responsable del montaje de autos, ¿no? Como gerente, si yo tomaba a todos los supervisores que estaban abajo, ellos tenían puntajes de 16 sobre 25, 21 sobre 25, 20 sobre 25, entonces es como que cada uno más o menos estaba bien. Entonces, si yo tomaba el promedio, me daba 18, 25, decía, bueno, no está perfecto, pero vamos bien. Y quizás no le ponía la atención que debería haber puesto si yo tomaba la hoja de evaluación para mí, no como hace cada uno de los supervisores para su sector, sino tomando todo el sector que me correspondía. En realidad, si yo tenía un problema acá en calidad, en donde no está llegando a cumplir en la primera S, mi calificación como gerente debería ser 3 en la primera S, no un promedio de todo lo demás. Y así con cada una de estas. Entonces mi puntaje en vez de ser 18 o 25 sería 14. Y esto seguramente me preocuparía más porque sería más visible. Y si voy un paso más allá, acá están todos los sectores de vuelta que hacíamos el promedio y daba 21,4. Si al vicepresidente de la fábrica le decíamos, evaluamos toda la fábrica con la misma planilla como si fuera una sola, tenemos que tomar
el valor menor de cada una de estas evaluaciones en cada una de las heces. Entonces, el boletín del vicepresidente daría 8 sobre 25. Y seguro que él, además de matarnos, se pondría a ver, a ver dónde están los problemas para ir a solucionarlos. Entonces, como se dan cuenta, el cómo manejamos los KPIs y cómo los evaluamos, lo que no hay que olvidar es que el KPI es un intermediario. Lo que nos tiene que importar es el objetivo y tenemos que estar chequeando constantemente la realidad y cuál respecto al objetivo, no tanto el KPI. Entonces, eso es algo que creo que aprendimos todos en esta situación. Así que de vuelta, algo que es tan simple, teoría como las 5 S, que sirven para mejorar el ambiente, el control visual, el lugar de trabajo y empezar a detectar las oportunidades de mejora para reducir los desperdicios y todo eso, tiene otro valor secundario, o tal vez no tan secundario, mucho más importante, que es lo que vimos al comienzo del tema cultural, que es cómo hacer para que la gente esté más involucrada, sienta compromiso con su lugar de trabajo. Y lo mismo los supervisores, los gerentes, todos empezamos a aprender a entender mejor cuáles son los gaps que hay entre la realidad y lo que estamos viendo, los indicadores que estamos leyendo, y más que eso, cómo interactuamos con esa realidad, cómo vamos a darle soporte a la gente que está trabajando en el sector, cómo escuchamos las sugerencias que nos dan y cómo vamos tocando mucho más de cerca lo que está ocurriendo. Pasamos al tercer programa, voy a tratar de apurarme, así no me paso. Otro programa que implementamos es el de los Kaizen individuales. ¿Qué es un Kaizen? Es una mejora de lo que se está haciendo, del estándar en el que estamos trabajando. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, es la operación de pintura. Esto es un carro que va circulando, el pintor tiene el soplete y va pintando. Estas son carrocerías de motos. Y entonces acá uno de los temas que había era, a veces sentía dolores, rodillas o hombros, espalda, por la posición en la que tenía que pintar, sopleteando los chasis. Después de hacer estudios, etcétera, lo que se descubrió era que se podía cambiar el ángulo de los chasis en esos carros y con eso se evitaban los temas de esfuerzo económico. Por ejemplo, acá se ve, además del esfuerzo económico, por ejemplo, para pintar cada uno de esos chasis, caminaba 5 metros menos, o sea, un 21% menos. El consumo de pintura, al estar incómodo y demás, se desperdiciaba pintura, un 32% de pintura en cada chasis. Y después lo que es el tiempo para pintar un chasis, una unidad, pasó de 27 segundos a 18. Solo por cambiar los ángulos de ubicación para pintar y la rotación que se le podía dar a los chasis para mayor comodidad de la persona que hace el trabajo. Entonces, ¿cómo se generan estos Kaizen? Normalmente es la observación del supervisor que está mirando cómo es la operación y empieza a detectar las oportunidades, dónde puede haber una posibilidad de mejora. La sensación que tiene la misma persona que está haciendo el trabajo, que dice, bueno, me canso, me tengo que esforzar de más, tengo muchos movimientos, tengo que caminar, todo el día camino un montón de kilómetros. Y ahí es empezar a darse cuenta qué es lo que se puede hacer. Y el tema principal es abrir la cabeza. Acá, por ejemplo, estos carros eran, en realidad, cuando empezaron a estudiar por qué tenía ese ángulo, era porque esos carros eran de otro modelo de chasis, y cuando se cambió el modelo, se siguió usando el mismo chasis sin readaptarlo. ¿Y por qué no se cambió el ángulo? Bueno, quedó así, nadie se planteó, bueno, esto viene así, se pone así y punto, y se pinta. Y cuando empezaron a estudiar, con el modelo anterior, la única manera de que ingresara por el portón, por la puerta de la cabina de pintura, era esa configuración geométrica. Ahora, con el nuevo modelo, que era más chico y tenía otra forma, lo que se dieron cuenta era que podían darle más ángulo y darle más rotación, y con eso descubrieron que podían facilitar. Entonces, las oportunidades siempre están, lo que hay que estar es muy atento a detectar las posibilidades. Y para estar atento, lo que hay que ver es escuchar a la gente que está haciendo el trabajo para ver
dónde están los problemas. Acá también lo que hicimos fue, para levantar muchas más oportunidades de mejora, lo que hicimos fue un sistema de millajes, en donde las personas que hicieran mejoras Kaizen, se les hacía una evaluación del Kaizen con diferentes criterios, y con eso ganaban puntos y podían canjear los puntos en la boutique de Honda. Ahí lo podían cambiar por gorras, remeras y otros artículos. De alguna manera lo que hicimos fue de vuelta incentivar la generación de mejoras. Y así, bueno, fueron apareciendo un montón de mejoras. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, para la mezcla de químicos, lo que se hacía era, acá ven un tambor y otro atrás. Para hacer la mezcla, para sacar un cacho de uno y meter en el otro, necesitaban colocar una bomba, había peligros de derrame, la suciedad, un montón de cosas. Y bueno, acá una situación simple, pusieron un soporte, elevaron uno de los tanques y con eso hacían la dosificación ya sin la necesidad de una bomba y por gravedad. Otro, por ejemplo, que es muy sencillo, en donde en la zona de soldadura, para poner lo que es el sellador, el sealer, el proceso indicaba que lo tenía que agarrar con una mano y con el otro ponerle el sellador. Y la verdad que es algo cansador cuando uno lo va haciendo varias veces, empeora la calidad del movimiento. Y el operador que estaba haciendo eso dijo, bueno, agarró una pieza de scrap, la usó como molde, como bandeja, la fijó y entonces empezó a tener su mesa de trabajo en donde estaba perfectamente diseñada, porque era la misma pieza apilable, y empezó a ahorrar tiempo, a no cansarse y a mejorar la calidad de este proceso. Lo mismo pasa con otras, por ejemplo, acá era en la soldadura, al hacer soldaduras, agujeros que están ahí muy cercanos, que son para poner tornillos, recibían suciedad, básicamente chispas, y después había que, a veces cuando quedan taponados, había que rehacer la rosca. Entonces, lo que idearon fue poner una chapa con una manija y dos tornillos para enmascarar los agujeros y poder soldar tranquilos. Entonces, con eso se evitaban problemas. Y así, o sea, son todas soluciones muy simples. Esto también es evitar el golpe de la soldadora, o también acá evitar el golpe en el panel lateral de una puerta cuando se transporta, que pegara con alguna cosa poniéndole protectores, etc. Y la verdad que son todas soluciones muy sencillas. A veces, qué sé yo, cuando nos juntábamos para revisar esto, algunos gerentes me decían, sí, pero ahora están, para ganarse una gorra, una remera, están copiándose todos, entre todos, las soluciones. Bueno, es parte de la lateralización que se llama en la solución de problemas. O sea, si salió bien un problema, repitámoslo en todos los demás lugares. Este era el incentivo que tenían todos para copiar las buenas soluciones o las buenas prácticas. Y lo bueno de esto es que se generaban 40, 50 por mes de estas cosas. Y entonces eran todos temas que íbamos solucionando. A veces nosotros teníamos reuniones mensuales en donde veíamos, bueno, uno en cada 25 autos tiene un microbollo que es difícil que lo encontró calidad al final de la línea de producción. Ir a buscar la causa raíz de cómo se generó eso es un lío, una pérdida, o sea, de tiempo. Hay que acumular un montón de esas fallas para poder entender dónde pasó, la gente se echa la culpa, y lo único que uno hace es perder tiempo. Cuando todos van copiando ese tipo de soluciones sencillas y van evitando todos que se produzcan, nos evitamos todo ese problema de análisis que viene después. Entonces, cuando uno empieza, eso que se dice muy fácil y se muestra, hay que evitar, hay que generar la calidad en el origen. Sí, hay que pensar cómo hacerlo. Una de estas maneras, el famoso Kaizen, es para eso, para empezar a evitar que la gente, para hacer que la gente pueda detectar posibles problemas y los vaya superando, los vaya corrigiendo antes. Y entonces no tenemos que estar mucho después
tratando de ver dónde pasó y buscar entre las 8.000 causas que pueden haber cómo solucionar esto. Bien, ahora vamos a pasar entonces a... Por ahora, en el viaje imaginario pasamos de una empresa grande como Toyota en Japón, pasamos a Toyota en Estados Unidos con las ideas de Liker y de que hay que reforzar la parte de la cultura. Vinimos a Argentina, a Honda, no será Toyota, es una empresa diferente, y además 99% de la gente que trabaja ahí no son japoneses, gente local, gente de Argentina. Entonces, el tema de la cultura tiene que ver con la cultura de la empresa, no de la cultura circundante o de la nacionalidad o del límite. Cuando empezamos a tratar de decir, bueno, vinimos desde allá, llegamos hasta Campana y Honda, bueno, ¿qué pasa cuando salta una empresa mediana en Argentina? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es identificar bien dónde estamos parados. Cuáles son las condiciones de inicio. Entonces, uno cuando dice, bueno, me planteo mejoras, como en el caso de Toyota, o cualquiera de las otras empresas que, qué sé yo, hay muchas empresas que están también, sin ser japonesas, están implementando el mismo sistema acá, en Argentina. Entonces uno dice, bueno, me empiezo a plantear cuáles son las mejoras y cómo voy a hacer para pasar de mi estándar actual a un mejor estándar futuro. Eso es mejorar. También puedo tener, en algunos casos, decir, tengo mi estándar actual, pero estoy acá abajo en el agua, tengo que empezar a ver cómo hacer para subir. Eso es resolución de problemas típicos. En otros casos, puedo estar apagando incendios. Y entonces, tengo un estándar actual, sé que debería tener cierta normalidad, pero cuando tengo el incendio, no me importa la causa raíz y el análisis y qué sé yo, lo que tengo que hacer primero es apagar el incendio. Entonces lo que tengo que hacer es no eliminar la causa raíz, sino lo urgente es eliminar eliminar lo que es el síntoma, lo que está ocurriendo. Lo que tengo que hacer es primero tratar de volver a una situación normal y después empezar a hacer los análisis y ver cómo volvemos a una situación más normal. Y después tenemos el otro caso, en donde no hay estándar. Entonces no sé a dónde estoy, no tengo referencias, entonces plantearme cómo voy a mejorar. Si no sé dónde estoy, ni sé para dónde tengo que ir, no tiene mucho sentido. Lo que tengo que empezar a hacer es empezar a consolidar ciertos temas de estandarización, de control, de seguridad, etc. Entonces, una cosa muy importante cuando uno empieza a ver todas estas tecnologías de gestión es decir, las herramientas que voy a usar dependen de la situación en la que estoy. Mi sector, mi unidad, mi empresa. Una vez que tenga muy claro dónde estoy parado, ahí lo que tengo que ver es, bueno, según la situación tengo que ver qué es lo que voy a aplicar. Entonces, si estoy en medio de un incendio, estoy apagando incendios constantemente, quizás empezar a hablar de, no, lo primero que tenemos que hacer es 5S y sería medio ridículo. Lo que tengo que empezar a hacer es controlar otras cosas. Entonces, ese es el primer planteo que se tiene que hacer. Las herramientas son muy buenas, pero hay que saber usarlas en el momento adecuado. Tal vez una pista que podemos encontrar es, y volviendo al comienzo de todo, en donde uno decía, bueno, uno les hablaba de los 7 desperdicios y todo eso, y bueno, en eso se basa Lean, porque ese es el punto de partida de ellos. Ahora, lo que tenemos que ver es si ese punto de partida que estamos viendo es el que vimos antes de, bueno, estoy bien, tengo mi estándar, estoy estabilizado y empiezo a pensar en mejoras, o estoy en medio de la nada, como vimos en la caverna. Entonces, ustedes deben estar cansados de ver este dibujito de las 3 M's, los famosos 3 tipos de problemas que uno puede tener. Uno es estar teniendo desperdicios, pérdidas o derroches, o como lo quieran llamar. La otra es tener procesos no controlados, inestabilidad,
desbalanceos, etc. Y la otra es tener excesos, sobreexigencias, etc. Entonces, si vamos desde abajo hacia arriba, lo primero que tendremos que hacer es mirar a nuestro alrededor, mirar nuestra empresa y decir, ¿tengo excesos? ¿Estoy sobreexigiendo las máquinas? ¿Estoy sobreexigiendo a las personas? ¿Hay estrés ergonómico? ¿Hay riesgos de accidentes? ¿Está controlada la seguridad? Y tenemos que empezar a ver todo ese tipo de cosas. Si eso está, lo primero que tenemos que hacer es empezar a eliminar los excesos, no eliminar los desperdicios. Y eso es empezar a, por lo menos, juntar, o sea, si todos conocen la famosa casita de Toyota, el modelo de Toyota y todo eso, y dicen, bueno, 5S son las bases, el control visual. Bueno, acá estamos hablando del subsuelo, o sea, si no tengo una base buena, no hice los cimientos como corresponde, lo que quizás para Toyota, para Japón, para Estados Unidos, para Europa, es el estándar, es el suelo, nosotros tenemos que decir, tengo que revisar cómo tengo el piso. Y tengo que ver si estoy cumpliendo con todo lo que tengo que hacer en la parte de seguridad, medio ambiente, etc. Si no estoy sobreexigiendo alguna de las variables. Y revisemos realmente si eso se está haciendo o no. Después pasamos al siguiente paso, es ver si tengo controlados procesos, si tengo inestabilidad en las variables, si las cosas están funcionando en una forma fluida o no. Esto también implica algo, o sea, para saber si tengo control sobre un proceso, lo que tengo que saber cuál es el estándar, cuál es el parámetro contra el cual tengo que comparar para saber si tengo inestabilidad. O sea que en esta parte de los fundamentos estamos hablando de que tenemos que tener una cierta estandarización, tengo que tener claro cuáles son los objetivos que tengo que tener, cuáles son mis procesos y qué es lo que tengo que esperar que ocurra en una forma más o menos previsible, etc. O sea, estamos hablando de empezar a tener previsible mis cosas adentro. No estamos hablando de si la economía cambió, si el dólar subió, sino los procesos nuestros internos están controlados o no. Recién después de eso vamos a empezar a hablar vamos a eliminar desperdicios, vamos a hablar de Lean, vamos a empezar a ver y todo eso. Si quieren lo pueden hacer todo al mismo tiempo, pero lo que no se puede es empezar a hacer algunas de las cosas que están arriba sin haber empezado con las de abajo o tenerlas resueltas medianamente. Entonces volvemos un poco a ordenar las ideas. Ustedes dicen, bueno, empezamos a recibir un montón de cosas. Acá voy a cortar para que no se nos vaya el tiempo. Algo muy importante que hay que hacer es tener la estrategia clara. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa, de la unidad o del sector? ¿Y qué es lo que hay que lograr para que todo el mundo, todas las personas que trabajan en el sector, sepan hacia dónde tenemos que apuntar? Y en base a eso, poner las prioridades, poder poner lo que son los temas que hay que tratar, los problemas que hay que resolver, no distraerse en las cosas que no hay que hacer, y después concentrarse en mejorar los procesos y en la gestión diaria. Creo que no quiero pasarme del tiempo, no sé cómo estoy, Laura. No, vamos bien, Ángel. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, tenemos un ratito más. Bueno. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, como les comentaba, es clarificar bien cuáles son las cosas que queremos conseguir como empresa. Esto, si quieren, o sea, ya saliendo de onda, cuando estos últimos 2 años que empecé a trabajar como consultor y empezar a trabajar con empresas en Argentina, o sea, esta realidad que las que estamos discutiendo es, en algunos casos, en donde quizás la cabeza de la empresa sí tiene muy claro cuál es el objetivo, pero tal vez no le llegó esto al resto de la gente. Y tal vez, yo no estoy hablando de que esto no lo sepa el operador o que no lo sepa la recepcionista o la persona de seguridad, sino que estamos hablando de las personas que están debajo de él.
Y entonces uno lo que empieza a encontrar es cierta confusión. Entonces, alguno está en un tema, el otro está en otro tema. A veces es el error de poner estos famosos KPI de vuelta. Por eso yo digo, tengan mucho cuidado cuando arman los tableros. Entonces, tal vez la persona de calidad está enfocado en cómo ver y cómo hacer la inspección, el otro está pensando en tener su resultado, la persona de recursos humanos está viendo cómo ver la rotación y el ausentismo, y quizás no están trabajando en equipo. Ese es uno de los temas que creo que son los más complicados y que hay que conseguir a través de esta alineación, de que todo el mundo sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer y poder transmitírselo a sus equipos a su vez. Y esto significa poder poner prioridad a las cosas, a las tareas y a las actividades que van a tener. Y en base a eso, poder conversar con toda la gente en qué cosas estamos haciendo, cuál es nuestra realidad y cómo vamos corrigiendo todos los días las cosas que tenemos que ir corrigiendo para que estabilicemos nuestros procesos o poder mejorarlos. Lo mismo pasa con el tema, ya vimos, reitero, lo que venimos viendo desde el comienzo, cuando vimos los diferentes programas y las capacitaciones. Esto de tener un lenguaje común para resolver los problemas. Porque en general no hay empresa que no tengan problemas. Entonces lo que tenemos que tener es un lenguaje muy claro para poder encarar las reuniones, usar poco tiempo y poder entendernos rápido. Y poder de alguna manera ir siguiendo todos esos gaps y ir resolviéndolos en el tiempo. Y después viene la parte que más conocemos todos de estos procesos de Kaizen, las herramientas que se están usando, que son de las que menos hay que hablar porque todo el mundo las va aprendiendo y son las más popularizadas, y también lo mismo respecto a la gestión diaria, pero no tanto preocuparse en si hay un checklist o si hay una planilla o qué lindo que queda el tablero, sino realmente usarlos como herramientas para poder comunicarse, para que todos tengamos la misma visión, todos estemos apuntando al mismo resultado de la empresa, dentro de la empresa, y que todos pueden detectar rápido qué es lo que está fuera de control. No para buscar un culpable, sino para empezar a que cualquiera pueda decir, che, cuidado con esto, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo vamos a solucionar esto para que el resultado de la empresa sea mejor? Así que bueno, eso es un poco el mensaje de lo que hay que cambiar o la diferencia cultural que hay que tener, que no depende de la bandera que tenga, de la nacionalidad, del pasaporte, sino de cómo desde la cabeza de la empresa accionamos en el resto de la organización para que podamos lograr los resultados de la empresa. Y es un cambio de actitud fuerte. Esto se puede ver muy claro, yo les recomiendo un video, si ya no lo vieron, se llama Empatía, que es de Simon Sinek, en donde él cuenta una situación que le pasó. Él dice, estaba yo en un Four Seasons y me atienden re bien. Cada empleado que se me va cruzando me saluda, me pregunta cómo estoy, si necesito algo, y no parece forzado, es muy natural. Entonces, bueno, en el bar del hotel, al mozo que le está sirviendo le pregunta, la verdad que me siento muy bien atendido, la familiaridad con la que me atienden, muy buena, y yo veo que me estás atendiendo y no es que estás siguiendo un script que te dice decirle esto, preguntarle esto, sonreírle y demás, sino que les sale a todos muy naturalmente. ¿Cómo hacen? Entonces, el mozo le contesta, el gerente que usted ve allá, cada tanto viene, cuando estoy tranquilo, me dice qué necesito para poder trabajar mejor, si estoy bien, si necesito algo, si hay que mejorar algo o cambiar algo. Y está completamente al tanto de lo que estoy haciendo para tratar de ver cómo mejorar mi trabajo, que es la atención de los clientes, de los huéspedes. Entonces el tipo dice, qué bueno, la verdad que la teoría funciona y me parece bien. Y ahí el mozo le siguió contando, dice, yo trabajo acá y también trabajo en el César. Ahí tengo un supervisor que lo único que hace es controlarme, se para ahí para ver cuándo me separo del procedimiento o del reglamento para penalizarme. Ahí lo que hago es tratar de cumplir con el reglamento
que nadie se dé cuenta que estoy, que me noten lo menos posible para que no me puedan decir nada y estar dentro, sobresalir lo menos posible y salir del turno cuanto pueda sin ningún problema. Entonces, ahí se dan cuenta que lo que viene de arriba es lo que se transmite abajo y es lo que hace funcionar de una manera o de otra, inclusive en la misma persona, cómo trabaja en dos ambientes diferentes. Así que me gustaría que se lleven eso como final del día para reflexionar sobre cómo implementar Kaizen en las empresas argentinas. Muchas gracias. Ángel, impecable. Simplemente te vamos a ir trasladando algunas preguntas que fuimos incorporando en el chat. La primera, y que nos han consultado bastante, si vamos a tener disponible el material como para poder enviárselo a los participantes. Sí, después se los mando, así se los pueden enviar. Hacer llegar. Perfecto, pues fue una duda bastante común. Te consulto, Ivana, nos consultaba si los participantes pueden utilizar el horario de su trabajo para el concurso o es extra horario cuando hacen los círculos. Cuando hacen los círculos, hay tiempos que están metidos como tiempos de 5S, entonces a veces aprovechan esos momentos para poder avanzar. En otros casos son tiempos voluntarios. Así que es algo que ellos tienen que ir buscando como para ir haciendo. Perfecto. Cualquier cosa, si no contesta, o sea, si queda alguna duda, la ampliamos más abajo. Dice, ¿el formulario Kaizen es el formato de la metodología A3 o es más parecido al formato del loop lección de un punto? ¿O es otro, me pregunta? Sí, ahí en el Kaizen lo que hicimos fue algo muy, muy simple, en donde tratamos de que se note lo que era el antes y el después, una explicación de cuál es muy sucinta de cuál es el problema y de cuáles son las ventajas que se conseguían. Y después sí nos importaba algo importante, quizás que no mencioné, es muy bueno mejorar, pero cada cambio que uno mete es un posible problema también. Entonces, la parte más importante, además del antes y después y de qué problemas solucionan, es la parte de los chequeos. Entonces, teníamos un checklist en donde decía qué tipo de problemas se estaba solucionando, si era de seguridad, de ergonomía, de calidad, etcétera, de eficiencias. Y entonces, según eso, lo que tenían que hacer es ir a consultar a los departamentos correspondientes. O sea, tenían que ir a higiene y seguridad, o hablar con el supervisor, o con el responsable de calidad, etcétera, para verificar que el cambio que se va a introducir no altere algún otro problema que ya se había visto antes y por lo cual se hacía de esa manera. Entonces, eso era lo más importante, porque es verdad, cuando uno dice así, como algo muy, muy interesante, bueno, generamos 40, 50 Kaizen, en realidad eran 40, 50 cosas que había que revisar a ver si no impactaban en el proceso normal. Y eso también estaba metodizado para que cada uno fuera a hacer las consultas y era también parte del aprendizaje para que pudieran ver qué impactos provocaba un cambio. Perfecto. Tengo otra de Hernán Rinaldi, cómo generar el cambio cultural y el contagio de los colaboradores en una pyme, y le suma Mariano Castro, sumando a esta pregunta, cómo hacerlo con personal con mucha antigüedad en la empresa. Sí, a ver, creo que generalizar no se puede, pero independientemente de si uno está mucho tiempo o poco tiempo en la empresa, creo que a la larga todo el mundo pasa muchas horas en la empresa, por lo cual lo que quiere es estar bien. Entonces, si uno lo que busca es que la gente esté bien, hay que mostrarles que los cambios que se están tratando de introducir son buenos para las personas que van a sufrir el impacto. Obviamente, si uno le lleva un cambio que lo único que muestra son las amenazas que va a tener, no lo van a aceptar, creo que es lo natural. O sea, siempre uno se resiste al cambio. Ahora, dependiendo de lo que uno pueda ver como una mejora, una expectativa de mejora en el cambio, lo va a aceptar o no.
De por sí, por default, vamos a resistir el cambio. Ahora, después lo que tenemos que hacer es convencerlo de que lo que viene es mejor. Y ahí sí, uno lo que tiene que tratar de buscar son los argumentos para mostrar cuáles son las ventajas que va a tener. Si no hay ventajas, bueno, hay que plantearse qué cambio estamos metiendo nosotros, ¿no? Perfecto. Bueno, acá también dice, donde trabajo también se manejan dos programas de mejoras, uno para equipos y otro individual para mejoras más sencillas. Y hay pagos proporcionales a los ahorros. Dice, en el 2020, por las dificultades económicas debidas a la pandemia, se suspendieron los reconocimientos económicos. Dice, el programa lleva más de 10 años. El número de propuestas cayó en un 90%. ¿Qué hacer para que la motivación vaya más allá de un reconocimiento económico? Siempre les damos el discurso sobre los beneficios que logran para sí mismos. Ejemplo, menos desgaste físico, condiciones más seguras. Pero es claro que el discurso por sí solo no ha sido suficiente. Creo que un poco va relacionado a la pregunta anterior también. Sí, creo que la motivación hay que generarla y obviamente sola no aparece. Lo que tenemos que buscar es, dependiendo de las personas y de lo que motiva a las personas, tenemos que ir encontrando qué. El tema de lo que es plata, obviamente es un incentivo, pero también cuando sacas ese incentivo, es lógico que se caiga, ¿no? A veces también es difícil, por ejemplo, cuando hicimos el premio de seguridad, un tema que surgió, eran premios muy sencillos, con lo cual no involucraba mucha plata ni nada. Pero justamente lo que tratamos de hacer en el caso de lo que era seguridad, y se discutió muchísimo internamente, el debate antes de implementarlo, porque algunos de los directores japoneses nos decían, no pongan metas para cumplir o en la competencia que impliquen, por ejemplo, no tener accidentes o no tener incidentes. ¿Por qué? Porque al convertirse eso en un incentivo, o sea, se convierte en un incentivo para ocultarlos a veces, para poder llegar a la meta. Entonces, la intención es que cualquier incidente que hubiera se denuncie y se muestre para que no haya, o sea, se puedan evitar justamente los accidentes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que tratábamos era de que sean, no impacten ese tipo de cosas para poder generarlo. Ahora, volviendo a la motivación, sí, para no hacerlo directamente monetario, lo que hicimos fue hacer ese sistema de millajes que a la larga equivalen a una cantidad de plata para canjearlo por premios y cosas por el estilo. Pero si uno no pone algo de eso, es difícil. También en el convenio que teníamos con el sindicato, para pasar de categoría en la categorización de los sueldos, en el caso de del personal que estaba dentro del convenio, tenía que haber participado en los círculos NHC o haber presentado una cantidad de Kaizen durante el año. Entonces, eso era un incentivo indirecto, o sea, no era plata directamente, pero que era para poder subir en la categoría. Esa es una manera, si quieren un poco, era como que si no tenés esto, no vas a poder, no me puedes pedir la categoría. Entonces, era una motivación indirecta, si quieren, pero es otra manera de hacerlo. Perfecto, te leo una más y ya está conectado y queda, y la gente que le hicimos levantar temprano desde Japón, así que les damos en un ratito ya la palabra. Dice, esta herramienta sería muy útil enseñarla en las escuelas técnicas, para incorporarlas como parte de la formación profesional. Esto lo plantea André. Dice, ¿hay algún proyecto de este tipo? Por ahí si querés ¿cómo? respondemos. ¿Sí? Dice que sería muy útil enseñar esto en las escuelas técnicas, si hay algún proyecto como de este tipo para enseñarlo en las escuelas técnicas. Sí, para mí sería ideal, pero bueno, creo que vos sabés mejor que yo. Sí, te iba a decir eso, si querías compartíamos la respuesta. En realidad sí se hizo una experiencia en San Luis, que se dictó en escuelas técnicas con puntaje docente, y es un proyecto que la verdad que siempre nos queda como, no sé si llamarlo pendiente, se hace vía consejo de educación, con lo cual sí, lo tenemos siempre ahí como a la mano, como para tratar siempre cuando hablamos con algún ámbito educativo de presentarlo.
Todavía no ha sido probado en todos lados, pero en San Luis sí se hizo, en Villa Bueno. Mercedes, una experiencia. Con puntaje docente, creo que era el máximo puntaje inclusive. Eran los módulos que nosotros tenemos para la certificación, que es como estamos haciendo el diplomado acá en Concordia, el diplomado en tecnología de gestión de la producción. Ángel, tenés un montón de felicitaciones, de agradecimientos, excelente. Voy a ver si encuentro alguna otra pregunta. Sí, no tengo. Dice los post-it que están pegados en la pizarra Laura. de Ángel, si tienen algún orden. Te preguntan. Te miran todo, ¿eh? Es terrible, voy a tener que ocultar. Claro. Sí, Después si no Daniel. pongo una foto. Sí, son los trabajos que tengo que hacer, los pendientes, los que están en proceso y los que están todavía esperando. Claro. Priorización. Ahí está. Bueno, Daniel, ¿habías abierto el micrófono? Ah, Adrián, tengo levantando la mano. Adrián, te damos la palabra. Está muteado. Está muteado, Adrián, ¿eh? Si estás hablando. Seguimos levantando la mano. Mientras se desmutea, te leo otra. Los registros, procedimientos, etcétera, en una obra industrial, ya sea planta compresora, gasoductos, termoeléctricas, ¿quién los elabora a estos métodos Kaizen? Buena pregunta. La verdad que no tengo experiencia, pero es lo mismo. En realidad, lo tendría que hacer la misma gente que... o sea, lo ideal es que lo haga la misma gente que trabaja en el proceso, porque es la que conoce el proceso. O sea, si uno va de afuera y le dice, mira, vos tenés que hacer esto así, no funciona. Porque, qué sé yo, si uno dice, bueno, soy especialista en Kaizen y voy a la planta de oleoductos, yo no sé ni cómo se maneja eso. Entonces, es la persona que está haciendo el control de la planta, los operarios que la están operando, la gente que está haciendo la obra. Cada uno de ellos conoce mucho mejor el trabajo. Lo más importante de esto es justamente, lo que uno trata es que las mismas personas que están haciendo el trabajo puedan hacer las mejoras ellas mismas. Lo que tenemos que darles es el método, la manera de hacerlo, la metodología, la secuencia, etcétera, o ayudarlos y decirles, estas son las mismas prácticas que se usan en otros lados. Pero en realidad... Consulta, Laura. Néstor, consulta. Yo hice la pregunta. ¿Sí? Disculpas. Sí, mi nombre es Aníbal. Yo hice esa pregunta porque generalmente yo trabajo en el departamento de control de calidad, electricidad e instrumentos, en distintos tipos de obras, plantas compresoras, termoeléctricas, etc. Esta es una muy buena propuesta, ¿eh? O sea, ¿más va a depender del proceso o de calidad? ¿Y qué opinión sería la suya? Depende del equipo que trabaja. O sea, justamente lo que tenemos que eliminar y lo que cambia en el concepto del trabajo, que era lo que ocultaba Taichi Ono a los occidentales, es trabajar en equipo. Si tenemos un mismo objetivo de lograr que las cosas funcionen mejor, lo que importa es que la persona de proceso, la persona de calidad, la persona que está haciendo la ingeniería, la persona que está trabajando, operando la máquina, todos aporten lo que haga su parte importante para que se logre la mejora. Y no si él lo lleva a calidad o si lo lleva el que hace el proceso. Entonces, ese es el cambio clic mental que hay que hacer para que las cosas funcionen mejor. Bien. Bien, gracias, Néstor. ¿No? Perfecto, no sé si tenemos a Adrián, no, se bajó la mano. Bueno, Ángel, te agradecemos y le vamos a pasar la palabra Roberto Tokuda y Queda, estaban conectados, así pueden comenzar ellos con su ponencia, y cualquier cosa, si queda alguna duda, en el chat tenemos unos cuantos agradecimientos, así que después te los pasaremos a Ángel. Bueno. Y si queda alguna duda pendiente, podemos hacer otro bloque de intercambio. Vamos a hacer otro bloque de intercambio al finalizar y Queda. Perfecto. Y si no, te lo pasaremos por correo. Bueno. Así que le damos la palabra. Muy buenos días. おはようございます。
Perdón, soy Bye. Roberto Tokuda, lo voy a decir en japonés a señor Ikeda y lo voy a traducir también la ponencia del señor Ikeda al español. Mucho Ohayou gusto. gozaimasu. Ohayou おはよう gozaimasu. ございます。 Buenos días. じゃあ、始めてよろしいんですかね。Bueno, ¿podemos comenzar? Sí, sí, perfecto. Es はい、 todo お suyo. 願いします。はい。私はJICA のですね、JICA の専門家として改善の指導をしております。 Bueno, 池田と申します。 mi nombre es Ikeda, soy un consultor, un experto de JICA en el asunto del Kaizen. 今日は改善の現場改善ということで、TPS をベースに